Buenos días, soy Patricio Maskin del Comité de Shock de la SATI y vamos a hablar sobre la fisiopatología del lactato en sepsis. La hiperlactacidemia puede ser un marcador de hipoperfusión y pronosticar severidad. Sin embargo, puede no evidenciar enfermedad crítica y expresar solamente alteraciones del metabolismo sin consecuencias fatales. Fíjense que diversas situaciones como el ejercicio, las enfermedades críticas, el shock cardiogénico o la insuficiencia hepática pueden aumentar los niveles de lactato, que vamos a llamar hiperlactacidemia por estrés. Sin embargo, ¿es esto algo malo? ¿Es un producto metabólico dañino o es el mecanismo de adaptación del cuerpo para tratar de sobrevivir? ¿Es una respuesta adaptativa, ya que el lactato es un metabolismo central de casi todas las vías energéticas? Antes de empezar con un poco de lactato, repasemos un poco la historia. La historia del lactato empieza cuando se describe, las primeras descripciones son de Scherer en leche agria, eso es hace más de 200 años, hay demostración de lactato en sangre humana hace bastante tiempo y hay principalmente descripciones en músculo sobre el lactato. Se empiezan a descubrir. Scherer inicialmente demuestra la presencia de lactato en sangre en mujeres fallecidas por fiebre puerperal. Después reporta lo mismo pero en leucemia y así sucesivamente hasta llegar hace casi 150 años la descripción de lactatos en pacientes vivos. No solamente era un producto de pacientes muertos. A lo largo del siglo pasado, distintos experimentos fisiológicos analizan la relación entre los niveles de lactato y piruvato en distintas situaciones de deprivación de oxígeno, ejercicio, hipobaria y disfunción cardíaca. Con esas observaciones empieza realmente los trabajos iniciales de Hagby sobre acidosis láctica y mal pronóstico. Habilitan 10 años después a la era del lactato en pacientes críticos con los trabajos iniciales de Maxwell sobre el lactato y shock, Circulation del 1970, donde el lactato correlaciona claramente con la deuda de oxígeno y el shock hemorrágico, y en pacientes con shock de diversas etiologías se relaciona con la muerte. El concepto de deuda de oxígeno y acidosis láctica como indicadores de hipoxia tisular llegan hasta nuestros días, hablando sobre el clearance del lactato, la sobrevida y el shock. Sin embargo, en estas últimas décadas, sí, ha habido nuevos descubrimientos sobre la elevación del lactato en pacientes críticos, permitiendo que el concepto evolucione desde la hipoxia tisular a la crisis metabólica, de la cual vamos a empezar a hablar más adelante. Antes de abordar el lactato, el metabolismo del lactato, tenemos que ver algunas cosas. Uno, el lactato es un metabolismo crucial de los procesos energéticos, como vamos a ver más adelante. También tenemos que diferenciar lactato de ácido láctico, compuestos relacionados pero no intercambiables. Habitualmente esta confusión deriva de la costumbre de los libros de bioquímica en denominar ácidos a todos los compuestos del metabolismo intermedio. Vamos a tener el ciclo de los triácidos. El lactato es la forma ionizada del ácido láctico, que es un ácido débil. Por lo tanto, el grado de ionización va a depender del pK ácido de este ácido débil, que es de 3,5 aproximadamente. Esto, al ser inferior al pH habitual de las células y el fluido extracelular, hace que habitualmente no haya ácido láctico dentro de las células y que generalmente haya lactato, que varía en una relación entre casi 1000:1 en las células normales. ¿Qué significa esto? Que a pH fisiológico o el rango de pH fisiológico, el ácido láctico se disocia rápidamente en lactato y un ion hidrógeno, por lo cual nosotros lo que vamos a ver es lactato y no ácido láctico en el organismo
en situaciones normales. ¿Para qué sirve el ácido láctico? La clave para entender el metabolismo de este ácido se encuentra en la glucólisis y su producto final, el piruvato, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahora vamos a ver más adelante? La glicólisis, cuando uno termina de pasar todo, termina con piruvato, más NAD y un protón. Para que esto se pueda regenerar y el NADH vuelva a recircular, la láctico deshidrogenasa hace esta reacción química produciendo lactato y el NAD+. Lo que hace es resintetizar el NADH. O sea, la principal función del lactato, ¿sí?, es oxidar el NAD más NADH para regenerarlo y permitir la glucólisis. Nosotros tenemos la glucosa, habitualmente la glucólisis, ácido piruvato, esto nos da 2 ATP de energía, pero acá terminaría la reacción porque tenemos NADH. Lo que hace la láctico deshidrogenasa es pasar el piruvato al lactato. Estas reacciones se producen en el citoplasma de las células con baja o nula concentración de oxígeno, siendo muy poco efectiva. Esto pasaba en los organismos bien primitivos hasta que la atmósfera, los cambios atmosféricos permitieron una mayor concentración de oxígeno y el piruvato podía entrar al ciclo de Krebs y hacer más efectiva la respiración. Este nuevo proceso, la incorporación del oxígeno y la incorporación de la mitocondria como una nueva organela, permitió optimizar la producción de energía de 2 a 36 ATP y esta serie de reacciones oxida los compuestos tricarboxílicos en dióxido de carbono, mucho más energía, pero necesita de oxígeno. Donde habitualmente el piruvato y el lactato están en equilibrio con la láctico deshidrogenasa produciendo más lactato que piruvato. ¿Dónde se produce el ácido láctico en el cuerpo de las personas, en el ser humano? Habitualmente la producción basal de lactato es de casi 1 milimol kilo hora, dependiendo del peso. Para 70-75 kilos son casi 1500 milimol día, que no es la concentración que tenemos habitualmente, y vamos a ver cómo se metaboliza, ¿sí? Esa conversión de piruvato a lactato se realiza en primera instancia cuando hay altos niveles de piruvato. Vimos que la láctico deshidrogenasa prefiere el lactato, la reacción está tirada más hacia el lactato que hacia el piruvato. En general todos los tejidos pueden producir lactato, pero algunos tienen muy alta tasa de glucólisis en condiciones aeróbicas que liberan gran cantidad de lactato a la circulación y serían los principales productores. Fíjense que casi el 25% del lactato está producido en el músculo, otro 25% en la piel, cerebro y eritrocitos producen casi 20% y un poquito menos del 10% al intestino. Después vamos a ver las formas de eliminación, pero desde 1 milimol kilo hora las concentraciones habituales son menores a 1 en el arterial, habitualmente menor a 1 también en el venoso, con un límite de 2,2. Una vez producido este lactato, una vez producido este lactato, se mueve de estos tejidos productores a tejidos consumidores que vamos a ver más adelante, por medio de algunos transportadores inter y extracelulares que se llaman shuttles, o transportadores por su nombre en inglés, de lactato. Estos shuttles de lactato resaltan el rol del lactato en la distribución de sustratos oxidativos y glucógenogénesis, que ahora vamos a ver más adelante, y tienen algún tipo de función también de señal intracelular, ¿sí? La conversión de piruvato a lactato se encuentra facilitada en la ausencia de mitocondrias,
glucólisis anaeróbica obligada, que en nuestro cuerpo se produce dentro de los eritrocitos, por una disminución de la disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Se produce más, que eso hay cuando la demanda en tejido sobrepasa la disponibilidad de oxígeno en sangre, y bajo esas condiciones se requiere de mayor metabolismo anaeróbico para tratar de satisfacer las necesidades energéticas. En la glucólisis anaerobia acelerada, cuando hay mucha cantidad de glucosa y eso sobrepasa la posibilidad del piruvato la piruvato deshidrogenasa para entrar al ciclo de Krebs, cuando hay aumento de la glucólisis, y esto sobrepasa la capacidad no solo del piruvato, sino también de la mitocondria, que se da principalmente en algunas enfermedades mitocondriales o cuando hay disfunción mitocondrial. Eso es cómo se produce, pero cómo se elimina el lactato. Habíamos visto como recién que en condiciones basales el lactato no supera los 2 milimoles litros y la depuración diaria es bastante efectiva para mantener esta concentración, porque vimos que casi tenemos 1 milimol kilo hora, por lo cual la concentración tendría que ser mucho mayor. Habitualmente el hígado es el encargado de la mayor depuración y también algunos otros órganos. El segundo es el riñón, con casi un 30%, 60% el hígado, y músculo y corazón también puede depurar. ¿Cómo se elimina el lactato? El primer paso de la eliminación del lactato es volverlo a convertirlo en piruvato, ¿sí? El lactato es producto final de metabolismo, mientras como vemos acá que hay flechas para todos lados, el piruvato es un metabolito intermedio que entrelaza múltiples vías metabólicas. Todo el lactato vuelve a convertirse en piruvato y acá el piruvato tiene 3 vías. La primera, por la piruvato deshidrogenasa, es la vía de los ácidos tricarboxílicos. Vimos que todos los metabolitos intermedios se le da la costumbre de llamarse ácidos. Acá el piruvato ingresa a la mitocondria y por medio de reacciones se convierte en acetil-CoA, ingresa al ciclo de Krebs y produce energía. Esta vía solo puede realizarse con adecuado aporte de oxígeno y en condiciones en reposo o en condiciones basales, la mitad del lactato circulante se elimina de esta forma: piruvato ciclo de Krebs por oxidación, y en situaciones de estrés un 80% puede seguir este camino. El otro camino es el de la gluconeogénesis. Lactato se convierte en piruvato y de ahí se convierte en glucosa. Esto no se puede hacer en todos los órganos, ¿sí? El lactato es transportado desde donde se produzca, principalmente los músculos, hasta el hígado o la corteza renal, los únicos 2 órganos que pueden realizar por esta conversión, hacer gluconeogénesis, y la glucosa es almacenada o liberada. Esto es el famoso ciclo de Cori. El lactato es el principal precursor para realizar gluconeogénesis en humanos. Es un proceso metabólico oxidativo que requiere energía, requiere ATP, por lo cual solo se puede hacer en reacciones en condiciones aeróbicas. Y la tercera forma de eliminar el lactato es convertirlo a piruvato y por transaminación, ¿sí? Es un proceso anabólico, o para otros procesos energéticos se puede convertir en alanina por medio de la transaminación o por carboxilación en oxaloacetato. Como vimos, la eliminación del lactato se convierte siempre a piruvato, y en los hepatocitos el ciclo de Cori casi 60%, médula renal neoglucogénesis 30%. Hay que tener en cuenta que la excreción renal, si bien es solo el 30%, el lactato realmente, hay un TM, empieza a funcionar cuando tenemos altas cantidades de ácido láctico, no puede superar un 2%, y en condiciones de acidosis pero no láctica, esta vía se puede aumentar. Es interesante saber, y hay que tener en consideración, que por ejemplo la nefrectomía aumenta la vida media del lactato a casi el doble.
Entonces, ¿qué podemos decir del metabolismo del lactato? Es un producto de una vía metabólica, que es la vía glicolítica, y es el sustrato de la otra vía, que es la respiración mitocondrial. El lactato está en el medio. ¿Qué importancia tiene el lactato? Que es una fuente mayor de energía. Vamos a ver que hay células productoras de lactato que liberan a la sangre o directamente por algún proceso de cercanía pueden pasarlas directamente a células que oxidan el lactato y las consumen. Es, como vimos recién, el mayor precursor para la gluconogénesis y es una molécula de comunicación, ¿sí? De comunicación autocrina dentro de la misma célula, principalmente el músculo, paracrina con células que están aledañas o endocrina. Hay algunos que lo llaman como una lactohormona. Vamos a ver que, por ejemplo, hay determinadas fibras que producen lactato y otras que la consumen, fibras musculares. Las que la producen, más allá de utilizarlo, la misma fibra, lo liberan a la sangre y hay órganos como el pulmón, el corazón o el cerebro que lo pueden utilizar o lo pueden producir. Y si no, el lactato liberado llega al hígado o a los riñones para su metabolismo. Vamos a ver que es un metabolismo circular a lo largo del cuerpo. Lo que habíamos hablado de comunicación autocrina, eso se da mucho en el músculo, que el músculo tiene como dos compartimientos intracelulares, lo tiene bien dividido, lo que es el compartimiento glicolítico, ¿sí? Donde está el glicógeno, que se divide en glucosa, ahí se produce el piruvato, y del piruvato por la LDH la mayor parte se va hacia el lactato, que puede ir a la sangre para redistribuirse, o con este shuttle intracelular pasa a la mitocondria, desde la fibra va a la mitocondria y ahí se vuelve a reconvertir en piruvato y entra en el ciclo de Krebs para producción de energía. También hay shuttles intercelular de lactato. No solo el músculo hace glucosa lactato y lo utiliza, sino que, como vimos, también lo puede liberar a la sangre. Y una vez que lo libera a la sangre, puede ser consumido como fuente energética en algunos órganos, en el corazón, en el pulmón o en el cerebro. Vamos a ver la importancia que tiene esto para el cerebro. O ir hasta el hígado o el riñón para su eliminación y probablemente su reconversión a glucosa. Es un ciclo de como una fuente energética. Vamos a ver, por ejemplo, el efecto del cerebro dentro del lactato. Sí, el cerebro es un órgano productor de lactato en condiciones basales, pero sin embargo, sí, cuando aumentan las demandas metabólicas, el lactato deja de liberarse y hacia el exterior, hacia el hígado o el riñón, y comienza a utilizarse como fuente de energía. Fíjense que el lactato significa el 7 al 10% de la energía basal del cerebro, mientras que durante el ejercicio es casi el 25% de su energía basal. Hay transportadores, ¿sí?, en las membranas de las neuronas, en la membrana hematoencefálica, que permite, ¿sí?, una utilización de forma lineal en base a las concentraciones plasmáticas. El lactato es una fuente de energía muy importante para el cerebro, siendo capital en situaciones extremas como el ayuno prolongado. Por ejemplo, es la fuente primaria de energía durante la hipoglucemia. En isquemia cerebral también es muy importante, o en injurias traumáticas. No solamente lo produce la misma célula, sino que vamos a ver que hay como un shuttle entre el astrocito y la neurona, ¿sí?, de lactato. Este shuttle astrocito-neurona se activa frente a un aumento de la función cerebral, cuando la demanda energética de las neuronas aumenta, o ante isquemia, que es una situación en la cual la célula necesita energía pero no está disponible. Estas liberan glutamato, ¿sí? El glutamato hace alguna reacción dentro
del astrocito que estimula la glucogenogénesis y la glucólisis en astrocitos. Esto promueve la formación de lactato que es transportado fuera de los astrocitos y captado por las neuronas adyacentes. Los astrocitos, como sabemos, superan a las neuronas casi en una relación de 20:1, por lo tanto la oferta de sustratos energéticos en estas situaciones es muy abundante. Hay algunos experimentos animales donde la administración de lactato endógeno reduce la lesión neuronal en trauma de stroke, pero bueno, esto es medio experimental, pero demuestra la veracidad de este ciclo, ¿sí?, entre este shuttle entre el astrocito y la neurona, y la importancia del lactato en el balance energético del cerebro. Siempre nos enseñaron que la mitocondria era impermeable a casi todo y solo el piruvato puede pasar la membrana externa. Sin embargo, en estos últimos tiempos se han descubierto proteínas transportadoras de lactato en la membrana externa de la mitocondria. Esto hace que el lactato pueda entrar al espacio intermembrana, donde en la cara externa de la membrana interna hay una LDH mitocondrial que transforma el lactato en piruvato, y esto permite también entrarlo al ciclo de Krebs. Cuando la piruvato deshidrogenasa no puede trabajar a toda su capacidad y hacer ingresar el piruvato dentro de la mitocondria, esta es una vía alternativa en la cual el lactato se utiliza como fuente energética. Como hemos visto, realmente el metabolismo del lactato en sí mismo es muy importante. Y es una fuente energética realmente utilizada por todo el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay elevación del lactato? Es un estado patológico en los niveles plasmáticos del lactato. Habitualmente la elevación es un desbalance entre su utilización, como vimos, por los órganos, y la eliminación primeramente por el hígado y el riñón, y hay una sobreproducción del mismo. Todos los tejidos producen lactato en condiciones de hipoxia, ya que se bloquea la fosforilación mitocondrial, se inhibe el ciclo de Krebs, disminución de la producción de ATP y reoxidación de NADH, por lo cual la caída de niveles energéticos promueve la acumulación de lactato. El incremento, ¿sí?, hay inhibición de la piruvato deshidrogenasa al haber falta de oxígeno, y esta disminución en la función hace que se acumule el piruvato, y como vimos, la LDH tira más hacia la producción de lactato que de piruvato, y esto hace que empiece a aumentar el lactato para poder hacer recircular el NADH, oxidarlo, y por lo tanto, por medio de la glucólisis, permitir trabajar a la célula. Es una situación de estrés en la cual habíamos visto glucosa, glucólisis, piruvato. Ahora, la piruvato deshidrogenasa no funciona, no hay oxígeno en condiciones de hipoxia, por lo cual no tengo ciclo de Krebs, y hay mayor producción de lactato que hace recircular el NADH y hacer que la glucólisis pueda seguir funcionando. Es un proceso ineficiente en términos energéticos, pero es un proceso adaptativo para poder producir energía. El lactato no es un producto de desecho, sino es un metabolito que permite que la célula siga produciendo energía. Este aumento de los niveles plasmáticos por lactato se sigue acumulando, se evidencia en modelos experimentales y en práctica clínica. Lo hemos visto en la inflexión de la curva de oferta y demanda de oxígeno en su punto crítico, donde el consumo de oxígeno se vuelve dependiente de la oferta de oxígeno. Si yo tengo poca oferta de oxígeno, no lo puedo consumir, y por lo tanto esta parte que había aparecido con la mitocondria y la atmósfera no se puede realizar. Esto se ve claramente, esta relación entre lactato y shock. Esta elevación del lactato es un subrogante o un indicador de hipoxia tisular e hipoperfusión, pero habitualmente en pacientes con volumen
con bajo volumen cardíaco, que son los pacientes con shock hipovolémico o shock cardiogénico. Acá la elevación del lactato es una adaptación para obtener energía, y esto da una acidosis colateral. Los trabajos que habíamos nombrado de Maxwell de Circulation de 1970, en los que estudios experimentales y estudios clínicos de lactato y piruvato son indicadores de la severidad del shock, ¿sí? Pacientes o animales en los cuales se los dejaba desangrar y uno tenía una caída en la presión arterial, en el consumo de oxígeno, caída en el pH, uno simultáneamente veía cómo aumentaba el lactato, el piruvato y había un exceso de lactato. Pero esto es lo que pasa en sepsis, ¿sí? Esto realmente en sepsis, la elevación del lactato es un sinónimo o subrogante de hipoxia tisular o hipoperfusión. Si esto fuera cierto, ¿sí? Que si la elevación del lactato fuera por hipoperfusión, tendría que disminuir la disponibilidad de oxígeno y ambas variables corregirían con el aumento del transporte, que habitualmente no ocurre. La presión tisular debería ser baja, los niveles de ATP deben ser baja y no habría producción aeróbica de lactato, ¿sí? Hay que ver que en los pacientes con sepsis hay cambios en el metabolismo de la glucosa. El metabolismo de la glucosa, lo que vimos de glucosa, glucólisis, piruvato, ciclo de Krebs, hay algunos cambios modificados por la inflamación. Vamos a ver que hay varios receptores para liberar glucemia, los que son los transportadores de glucemia, GLUT1, 2, 3 y 4. En sepsis hay un aumento del GLUT1, que es el que está habitualmente en las células inmunes. Hay mucha inflamación, las células inmunes tienen que estar activas, por lo cual hay más disponibilidad de glucosa. Las catecolaminas también facilitan la liberación de glucosa al torrente sanguíneo. Hay mucho catabolismo proteico, por lo cual hay aminoácidos dispersos por el plasma y algunos se convierten en piruvato. Hay disfunción de la piruvato deshidrogenasa. Todo esto, la sobreoferta de glucosa, el aumento de piruvato y la disminución de la entrada de piruvato al ciclo de Krebs, hace que se aumenten los niveles de piruvato y por medio de la láctico deshidrogenasa, ¿sí? Que tira la reacción hacia el lactato, aumenta los niveles de lactato, por lo cual hay niveles de lactato y fíjense acá, no toqué el oxígeno todavía, no estoy en condiciones anaeróbicas, entonces yo tengo una glucólisis aeróbica acelerada, tengo mucha glucosa, sobrepaso la capacidad del piruvato de entrar al ciclo de Krebs y al acumularse el piruvato se empieza a acumular los niveles de lactato, ¿sí? Esto, como vimos, la compartimentalización de los ciclos oxidativos y la glicolisis. Muchas veces las catecolaminas también estimulan las células del sarcolema, la ATPasa del sarcolema, y eso hace que haya mucha distribución de glucosa y mucha oferta de glucosa plasmática, que cuando entra a la célula se convierte en piruvato, ¿sí? Cuando entra glicólisis, y esto vuelve a hacer que aumente el lactato. Fíjense en este gráfico frente de ejercicio, frente al aumento de la VO2, cómo aumentan casi simultáneamente y muy parejos los niveles de lactato y los niveles de catecolaminas. Esto significa que las catecolaminas de alguna forma están estimulando el lactato con consumo de oxígeno en aumento, o sea, no es en situaciones de anaerobiosis en el músculo. Esta generación muscular de lactato durante la sepsis es la glucólisis aeróbica y nos habla de un indicador de severidad. No siempre nos habla de hipoxia tisular. Con este concepto es que tenemos
los distintos tipos de acidosis láctica, ¿sí? Históricamente uno asociaba la acidosis láctica con un mismatch entre oferta y demanda de oxígeno, ¿sí? Siempre consideramos en el shock el aumento del lactato secundario a la hipoxia tisular por hipoperfusión. La acidosis láctica se asociaba a la magnitud del déficit de oxígeno y la severidad de la injuria, pero en este último tiempo se está cuestionando en el modelo de shock séptico si la elevación del lactato es sinónimo de disfunción o mismatch oferta-demanda. Acá podemos dividir la acidosis láctica en tipo A, en la cual sí hay un mismatch entre disponibilidad y consumo de oxígeno, que hay glucólisis anaeróbica. Entonces acá esto puede ser por habitualmente existe evidencia clínica de hipoxia tisular, la oferta de oxígeno es insuficiente para satisfacer las demandas celulares. Este mismatch aumenta la glucólisis anaeróbica y las concentraciones de piruvato aumentan en este contexto. Como no hay niveles de oxígeno, porque hay este mismatch, no se puede, el piruvato no entra a la mitocondria y se transforma en lactato. La relación lactato-piruvato que habíamos visto de 10:1 en condiciones basales, acá puede pasar hasta estar en 40:1 en relaciones de shock. ¿Sí? Habitualmente esta condición se asocia a estados de bajo volumen cardíaco, shock cardiogénico, shock hipovolémico, puede ser a veces shock séptico en la fase inicial o con vasogasto, y claramente hay un déficit de mismatch. También puede ser cuando hay aumento de la demanda y no hay suficiente oferta, por ejemplo el ejercicio intenso, las convulsiones, que aumenta el lactato. Esto es clínicamente bien visto, hemos visto la hipoperfusión, que hay disminución del oxígeno, o cuando hay hipoxia tisular y este mismatch. Y del otro lado tenemos la acidosis metabólica tipo B, acidosis láctica tipo B, que no se evidencia hipoxia tisular, no hay mismatch oferta-demanda y hay múltiples causas para el aumento de estos niveles de lactato, ¿sí? Puede ser alteraciones del metabolismo, que es lo que pasa en sepsis, como vimos en la glucólisis aeróbica acelerada, que hay mucha glucosa y sobrepasa la capacidad del piruvato de entrar a las células, en insuficiencia renal, HIV, falla hepática. Hay un montón de drogas y toxinas que pueden dar este tipo de acidosis o algunos errores innatos del metabolismo, como defectos en la gluconeogénesis, en el piruvato deshidrogenasa, ciclo de Krebs o cadena respiratoria, que hace que se aumenten los niveles de piruvato y pasen hacia el lactato. Por lo cual tenemos la acidosis láctica tipo A, que es un mismatch oferta-demanda o disponibilidad y consumo, que es por glucólisis anaeróbica, que es la causa más frecuente de acidosis láctica en pacientes hemodinámicamente inestable, o la tipo B, que es cuando tengo el clearance alterado, trastornos del metabolismo, tumores o drogas. Esto habitualmente se dan en estados proinflamatorios y es una hiperlactacidemia por estrés sin hipoperfusión tisular. Esto da que en lactato y sepsis nosotros vamos a tener lactato normal con metabolismo correcto, y de eso va a depender la macro, la microcirculación y la mitocondria. Y acá el lactato no es sinónimo de acidosis láctica. ¿Qué podemos decir? A ver, en sepsis, que el lactato no siempre elevado no es siempre marcador de hipoperfusión, que es una expresión de alteración del metabolismo, una producción de aumentada de lactato muscular, probablemente estimulada por este aumento de catecolaminas que tiene el shock séptico, y vimos que eso estimula la glicólisis muscular y que es una respuesta adaptativa del organismo
para ser utilizado como fuente de energía. Esto es lo que se llama hiperlactacidemia por estrés. ¿Cuáles son las conclusiones entonces? Y espero no haberlos aburrido mucho. Que el lactato no es solamente un producto final del metabolismo de la glucosa, sino que es una fuente energética muy importante del organismo. Que algunos órganos liberan lactato para ser utilizado a distancia como combustible, primariamente el músculo y la piel, pero vimos que también el cerebro puede largar lactato, como tanto lo puede consumir, dependiendo de su estado energético. Que el lactato en sepsis es marcador de una crisis metabólica, más allá de que puede marcar o no hipoperfusión. Que el incremento de lactato es secundario a hipoperfusión y hipoxia en shock, habitualmente con bajo gasto cardíaco. Sin embargo, en sepsis es multifactorial. Puede o no ser hipoperfusión. Lo que sí es siempre, como vimos en el punto previo, es un marcador de crisis metabólica y de que algo está pasando, de que hay un estrés que está haciendo que este metabolito aumente porque no alcanza la energía. Hay un montón de mecanismos en la sepsis que aumentan el piruvato, los niveles de piruvato, y esto hace que se transforme mucho en lactato por la LDH. El aumento de transportadores de glucosa, como vimos principalmente el GLUT1 en células inmunes, la glucólisis anaeróbica acelerada que se da a nivel muscular y uno libera grandes cantidades de glucógeno al torrente sanguíneo, el catabolismo proteico que hace que haya muchos aminoácidos disponibles que pueden transformarse en piruvato, aumentando sus niveles, que haya disfunción mitocondrial por alteraciones en señales intracelulares y eso haga que el piruvato no pueda entrar a la célula y se acumule, o que haya disfunción de la piruvato deshidrogenasa de causas inflamatorias. La inflamación claramente produce lactato en ausencia de hipoxia tisular. Puede o no producir la hipoxia tisular, pero claramente hay aumento de lactato, y que la hiperlactacidemia y su persistencia son factores pronósticos en situaciones de shock. En los shocks de bajo volumen minuto son primariamente por índice de hipoperfusión, pero en sepsis puede ser un índice de hipoperfusión, pero primariamente es un índice de un distrés metabólico y una crisis metabólica en el cual la energía no alcanza. Yo tengo que consumir más energía y estoy utilizando el lactato para eso. Muchas gracias.